Saludos cordiales, bienvenidos al Laboratorio de Ingeniería Sísmica. En esta ocasión hablaremos de los espectros de respuesta y las características que tienen estos espectros para los movimientos absolutos y relativos del sistema. Para esto utilizaremos dos modelos. Un modelo que nos va a representar un sistema muy flexible, representado con este globo, y un modelo que nos va a representar un sistema muy rígido, representado por esta pelota unida a este poste. Con estos dos modelos veremos justamente cómo son los movimientos de estos sistemas para una determinada excitación. Vamos a hablar de los movimientos relativos y ver a qué valores tienden los espectros para sistemas con diferentes rigideces. Empecemos hablando de un sistema con un periodo muy parecido a cero, una frecuencia muy grande, es decir, un sistema muy rígido. Y vamos a ver cuál sería el desplazamiento relativo. Recordemos que el desplazamiento relativo se mide entre la masa y la base de nuestro sistema al aplicarle un desplazamiento o una excitación en la base. Veamos cómo es este movimiento. Noten que a pesar de que mi sistema se está moviendo lo que estoy introduciendo en la base, el movimiento relativo entre la masa y la base es prácticamente cero, es muy pequeño. Por lo tanto, para este sistema, el valor del espectro tiende a cero. Recordemos también que para sistemas cuya frecuencia es muy parecida a la frecuencia de la excitación, vamos a tener el caso de la cuasirresonancia. Y en este caso vamos a tener las amplitudes máximas. Para el caso de un sistema muy flexible, es decir, un sistema cuyo periodo va a ser muy grande, cuya frecuencia es muy pequeña, veamos cómo es el movimiento con este modelo. Nuevamente vamos a ver cuál es el desplazamiento relativo entre el sistema, entre el centro de masas de nuestro sistema y la base, cuando hay un movimiento, una excitación en la base. Noten que el movimiento de mi base es prácticamente el mismo movimiento que hay entre la masa y nuestra base. Es decir, el movimiento de la base comparado con el movimiento de la masa son iguales en magnitud, pero de sentido contrario. Nuevamente. Recuerden, estamos midiendo los movimientos relativos entre la masa y nuestra base. Entonces, para este caso, el movimiento relativo de nuestro sistema es igual al movimiento de nuestra base. De esta forma tenemos un espectro cuyo valor empieza en cero para sistemas muy rígidos, llega a un máximo o varios máximos dependiendo de las frecuencias de la excitación y las frecuencias del sistema, y tiende a lo que va a ser el desplazamiento de la base, al movimiento de la base para sistemas cuyo periodo son muy grandes. Hablemos de los movimientos absolutos y veamos a qué valores tienden los espectros para sistemas con diferentes rigideces. Empezando con nuestro sistema cuyo periodo es cercano a cero, frecuencias muy grandes, es decir, un sistema rígido. Nuevamente, aplicamos una excitación en la base y vemos cuál es el movimiento. En este caso nos interesa el movimiento absoluto, es decir, la suma del movimiento de la base más la suma del movimiento relativo. El movimiento relativo es el medido entre la masa de nuestro sistema y la base. Vemos en este caso que el movimiento absoluto, la suma de los dos movimientos, es prácticamente el mismo que el movimiento de la base. ¿Por qué? Porque el movimiento relativo es muy pequeño.
Por lo tanto, la suma de estos dos movimientos va a ser igual a únicamente el movimiento de la base. Por lo tanto, para este tipo de sistema, nuestras amplitudes van a ser iguales, nuestras amplitudes máximas van a ser iguales a las amplitudes máximas de la base. Recordemos también que en el caso de movimientos absolutos, también cuando estamos en cuasirresonancia, cuando las frecuencias del sistema son similares a la frecuencia de la excitación, pues vamos a tener las amplitudes máximas de nuestro sistema. En el caso de un sistema cuyo periodo es muy largo, cuyas frecuencias son muy pequeñas, es decir, un sistema muy flexible, veamos cuáles son los valores a los cuales tienden los movimientos absolutos. Vean que en este caso, la magnitud del movimiento de la base es prácticamente el mismo que la magnitud del movimiento que hay entre la masa y la base. Es decir, el movimiento relativo, como lo vimos anteriormente, es igual, pero de sentido contrario. Y por lo tanto, el movimiento absoluto, que es la suma del movimiento relativo y el de la base, es prácticamente cero. Y lo podemos ver ahorita justamente en este ejemplo, en el cual el movimiento absoluto del globo es prácticamente nulo, mientras que el movimiento relativo entre el globo y la base tiene un valor muy parecido al valor del desplazamiento de la base. Por lo tanto, para este tipo de sistema, podemos decir que para sistemas muy flexibles, el desplazamiento, el movimiento tiende a cero. De esta forma, para movimientos absolutos, tenemos que nuestro espectro va a empezar en el movimiento de la base, va a llegar a los valores máximos cuando estamos en la cuasirresonancia, cuando las frecuencias de la excitación se parecen a las del sistema, y va a tender a cero para periodos muy largos.